Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gran honor para mí darles la bienvenida a la presentación de esta hermosa novedad editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, POM, la belleza del cuidado. Un libro, un cuento hermoso que no se los voy a contar porque para eso tenemos muchos ejemplares para que puedan llevarse, pero que me honra presentar en compañía ni más ni menos que de las autoras. La escritora Yasnaya Aguilar nos acompaña esta tarde, ya mi compañero Miguel va a presentarla debidamente. También Mayra Ramírez nos acompaña, ella es la ilustradora del texto. Desde luego es un honor contar con la presencia de Guadalupe Morfín Otero aquí presente, y no puedo dejar de mencionar a mi colega y amigo, el consejero Miguel Godínez Terríquez. Yo tomaré solamente un par de breves minutos la palabra para decir pues que esta es una de las múltiples esfuerzos que realiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para promover la cultura cívica entre la población infantil. Y ahí, pues, luego nos preguntan por qué un instituto electoral publica y edita colecciones y literatura infantil. Y bueno, esto se debe a una razón pues muy como técnica legal, que es que el IEPC, todos los institutos electorales locales, tenemos la atribución constitucional de promover la cultura cívica, y esto de promover la cultura cívica tiene que ver con promover valores democráticos, el respeto, la tolerancia, el reconocimiento a la diferencia, que son valores que vamos a encontrar muy pues elocuentemente plasmados en esta publicación, en este primer proyecto que es traducido a una lengua indígena. Por primera vez el instituto ha logrado el esfuerzo de traducir esta obra a la lengua mije, que es la lengua original en que fue escrita esta obra, este texto, es la lengua materna de Yasnaya. Y además se trata de un primer texto que de alguna manera cambia voy a decir, la línea editorial infantil que hemos tenido, porque es el primer texto en donde el protagonista es un animal desconocido. Me decía Yasnaya ahorita que se trata de un elefante, ya les estoy contando la historia, qué mal, pero que en la lengua mije no existe el término o el nombre sustantivo para denominar a esta enorme bestia peluda, no tan peluda, porque obviamente pues no se encuentra en el contexto de esa realidad. Y que la niña protagonista de este cuento, Anaá, le nombra así porque la palabra pom significa copal, y entonces ella lo relaciona pues con el color del animal. Ella es una niña que ama los animales, yo también, creo que todas y todos. Y este texto busca justamente apelar, referir a una preocupación que hemos rescatado gracias a diversos instrumentos de educación cívica que se han instrumentado, muy concretamente la consulta infantil y juvenil organizada e instrumentada por el INE, en donde nuestros niños y nuestras niñas dijeron que una de sus principales preocupaciones era precisamente su entorno, su medio ambiente, el cuidado de las cosas, de las personas, de los seres vivos que nos acompañan pues en la vida. Y creo que esta obra es ejemplar para
justamente llegar a los niños con esta intención, con esta motivación, con este interés de decirles lo importante que es cuidar nuestro entorno y lo bello que es para nuestra vida, pues cuidar a los seres que nos rodean, humanos, bestias peludas, no tan peludas y demás. Quiero decir también que es un libro inédito para nosotros en el sentido de que las ilustraciones que van a encontrar aquí no son trabajos digitales como hoy en día es muy recurrente el trabajo de ilustración y no por ello desde luego despreciable ni mucho menos, pero el gran valor de esta obra es que cada imagen es un cuadro de Mayra, es una pintura que se trasladó pues a un texto, a un documento como este, pero quiero insistir, cada imagen de este texto es una obra de arte. La belleza del cuidado, como se debe decir, es una obra que les invitamos de verdad a disfrutar, a promover, a compartir. Se encuentra impresa, se encuentra en versión digital y este año llegará, y el próximo año, llegará a 1,500 escuelas de nuestro estado a través de un proyecto que hemos construido en colaboración con la Secretaría de Educación Jalisco y que nos ha permitido llevar esta publicación y otros textos de nuestra colección editorial infantil a las niñas y los niños de Jalisco. Ojalá esto se extienda a los niños y las niñas de todo México. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta, por esta bienvenida a la presentación de esta obra. Y bueno, pues nuevamente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la obra POM, La belleza del cuidado. Es para mí un privilegio y un honor participar esta tarde presentando a las ponentes que nos acompañan. En primer término, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien ya nos brindó su cordial bienvenida. Muchas gracias, presidenta. Así como Yasnaya Elena Aguilar Gil, autora del libro, a quien solicito por favor un aplauso. También nos acompaña Mayra Cristina Ramírez Sánchez, quien es ilustradora de la obra. Por favor, un fuerte aplauso. Asimismo, nos acompaña también Guadalupe Morfín Otero, que nos va a también presentar, nos brindará sus comentarios de esta obra. La recibimos con un aplauso, por favor. Una vez dicho lo anterior, a continuación leeré brevemente una síntesis curricular de quienes tengo el honor de acompañar conforme al orden de su participación, para darles el uso de la voz alrededor de la presentación del libro que hoy nos reúne. En primer término, me permito presentar a Yasnaya Elena Aguilar Gil, escritora, lingüística, traductora, investigadora y activista AYUB. Forma parte del colectivo Colmix, que reúne a personas mixtas investigadoras. Su trabajo se centra en el estudio y difusión de la diversidad lingüística, así como de lenguas originarias en riesgo de desaparición en México. Ha colaborado en diversos proyectos sobre la divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Escribe en distintos medios nacionales e internacionales y ha publicado en los libros, me corrige por favor si me equivoco, a manifiestos sobre la diversidad lingüística y Nosotras sin Estado. Cedo entonces el uso de la voz a Yasnaya Aguilar Gil, quien nos presentará la obra. Adelante, por favor. Шнаш намук веску хое пыней течам мен тя атызя намиокин
Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta, ¿no?, de ver a tantas personas interesadas en esta publicación y bueno, muchísimas gracias al instituto, a todas las personas que lo hicieron posible, a Sayani por la invitación, que ha sido una gran cómplice en desarrollar. Bravo, Sayani. Siempre pienso que las alianzas para poder hacer este tipo de publicaciones, porque no es común en este país, lamentablemente, tener lo que sería natural, ¿no?, lo que responde a la realidad, que si es un México que es multilingüe, entonces las publicaciones y los proyectos editoriales tendrían que serlo. Entonces tener a cómplices, yo le llamo infiltradas, dentro de las instituciones, para responder a esta realidad multilingüe, pues es algo que agradezco muchísimo. Quiero empezar diciendo que me siento muy nerviosa porque es la primera vez que yo publico algo que tiene que es narrativa. Escribo luego muchas cosas para mis talleres, sobre todo en MIGE de narrativa, pero nunca las he publicado. Y es la primera vez, además, que lo hago para un público muy exigente, y es el público infantil. Ahí no va a haber crítica complaciente, ahí no van a decir si les gusta o no para hacerte sentir mejor, y entonces estoy muy nerviosa cuando alcance al público lector, al público infantil, este libro. Por otra parte, creo otra cosa muy importante es la posibilidad. Entiendo que de esta serie es la primera publicación en una lengua indígena. Yo espero que los institutos de todo el país, que más personas, que las editoriales, que las instituciones respondan a la realidad, es la diversidad lingüística. Que todo proyecto editorial contemple que se hablan no solo español en este país. Y además de las lenguas indígenas, la lengua de señas mexicana, la lengua de señas yucateca, el Plotdich, la lengua de la población gitana, y que se publique alguna vez POM para niños, Plotdich de la población menonita, y ROM para los niños que también son de este país, que hablan ROM, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, celebro mucho esa posibilidad porque no es algo común, ¿no? A mí me hubiera encantado tal vez de niña tener un libro en la propia lengua en la que hablaba y conocía el mundo. Y bueno, por eso para mí es tan especial, por esas tres circunstancias, ¿no?, tan importantes. La otra es también la colaboración con alguien que admiro mucho, y que hay cada vez más un movimiento fuerte. Por aquí estará Minerva también, una ilustradora y artista mixteca, allá está. Y cada vez son más las mujeres de pueblos indígenas, fotógrafas, pintoras, ilustradoras, diseñadoras gráficas, que están también en este movimiento apostando, y también espero que los proyectos editoriales, institucionales o de diversa índole tomen en cuenta esa diversidad, porque la manera de ilustrar está atravesada también por nuestras realidades. Entonces, una cosa también es POM fue concebido en lengua mije, o sea, no existía en español, fue escrito totalmente en mije, y una vez que fue terminado, lo mandé a Mayra, que está aquí, la ilustradora, y todo el trabajo de discutir las imágenes, etcétera, nos mandábamos audios de WhatsApp en mije, y no tuve que explicarle nada, no tuve que explicarle cómo el color del copal, no tuve que explicarle cómo era el entorno en el que vivía POM, porque lo conoce. Entonces es un lujo trabajar también con una ilustradora que conoce tu contexto, que no tienes que explicar nada, ¿no? Es algo que debería ser común, pero en mi experiencia no lo es. Cuando he trabajado con ilustradores que hacen maravilloso trabajo, pero siempre es desde la lejanía, mandándole fotos de mi comunidad, para que puedan entender un poco cómo es y puedan ilustrarlo. Y en este caso un entendimiento. Entonces este libro nació desde el mije, desde la sintaxis mije, desde el pensamiento mije, trabajado en la ilustración en mije, y después se adaptó al español.
Y bueno, una cosa importante también para mí es, voy a hacer una sinopsis sin spoilers. Se trata de una niña que vive en una comunidad mije y que de pronto encuentra muy cerca de su casa un elefante. Como en español, como justamente como decía, que en mije no hay palabra para elefantes, entonces es una obra sobre un elefante y nunca se menciona la palabra elefante. Lo inferimos, ¿no? Y entonces encuentra a este elefante herido, lo cuida, pero los animales que están muy comúnmente en una familia mije, los guajolotes, las gallinas, los pollitos, los perros, los gatos, los toros, no pueden llevarse con él porque es muy distinto. Les molesta un poco, le tienen miedo o les molesta que tenga las orejas muy grandes, que tenga la nariz muy larga. Y Pom sufre mucho por eso, ¿no? Porque no encuentra su lugar y bueno, ya verán si leen qué es lo que sucede después. Y entonces, en ese sentido, creo que los pueblos indígenas siempre hemos sido el gran otro, siempre hemos sido estas diversas corporalidades leídas desde el desprecio, desde el racismo, y a pesar de llevar 500 años conviviendo profundamente en este mismo territorio, es increíble que sigamos siendo tan otro y tan desconocido, tan exótico, folclorizable. Entonces también me recordaba un poco la situación de Pom al respecto. Yo no me había animado a hacer una historia de la nada. A mí me gustan mucho los elefantes y Pom es un personaje que fue creado con mi abuela, la creamos entre las dos. Ella falleció lamentablemente hace 3 años, me hubiera encantado que poder leerle en mije este libro, porque nos gustaban mucho los elefantes y le mostré videos de elefantes y un día dijo, ¿qué pasaría si tuviéramos un elefante aquí? ¿Qué sucedería si llegara a nuestra comunidad? ¿Qué comería? Entonces empezamos a fantasear sobre cómo sería vivir con un elefante. Hay videos en Tailandia donde los elefantes se deslizan sobre el lodo, por ejemplo, y entonces yo ponía esos videos en redes sociales, o sea, empecé a tuitear, todavía estaba en Twitter, y empecé a postear en Facebook como si yo tuviera un elefante. Entonces decía, no, pues hoy nos levantamos y resulta que el elefante se comió todos los elotes que cortamos ayer y ahora no sé qué hacer, está empachado. Entonces empezaba y mi abuela alimentaba esa fantasía y lo empecé a compartir en redes. Y ella dijo, pues ¿cómo le pondríamos? Porque a los toros, por ejemplo, se les pone un nombre, ¿no? Allá en la comunidad. Entonces dijimos, pues sí, este color gris, que se llame Pom. Es muy interesante que cuando se lee, como conocemos a veces más el inglés que las lenguas indígenas, por obvias razones, la doble O generalmente, no siempre en inglés se pronuncia como U, ¿no? Entonces la gente lo pronuncia como, tiene la tentación de leerlo desde el inglés, eso me parece muy interesante. Entonces dicen pum, ¿no? Es así, pues digamos, es una O larga, en mije hay vocales breves y largas. Las largas duran el doble que una breve, entonces una O la alargan tantito, es pom. Es una palabra muy antigua, y creo que también es medio onomatopéyica para un elefante, ¿no? Como que me lo imagino caminando haciendo pom, pom, pom. Y entonces fue muy chistosa la reacción en redes porque yo tengo una amiga que quiero mucho, no voy a decir su nombre para no quemarla, que estudia un posgrado en neurociencias e inteligencia artificial, o sea, es muy brillante. Y un día me escribió y me dijo, oye, Yasnaya, yo te tengo cariño, te respeto, pero sí creo que tengo que decirte esto y pues está mal tener fauna silvestre en tu casa, eso está mal, no debes hacerlo. A mí públicamente le contesté, pero ¿qué hago si llegó solito? O sea, no lo puedo correr. Y ya en privado le contesté, yo te respeto muchísimo, pero ¿en serio creíste que tengo un elefante en Ayutla? Era muy gracioso. Y bueno, mucha gente igual cuando, pues ya ven que en Twitter luego ahí se pone la gente muy apasionada, y en todos esos ataques me decían, y además, Yasnaya, además de estar financiada por la derecha, tiene fauna silvestre en su casa, ¿no? Entonces Pom empezó a parecer como mucho más real, y bueno,
yo agradezco mucho a todas las personas que le dieron vida y a Mayra que le puso una cara, ¿no? Y yo creo también, o me gustaría bueno, muchas veces se dice que esto es para público, bueno, estamos asumiendo que es para público infantil, claro, pero dado que en las lenguas indígenas no hay proyectos de alfabetización efectiva, es decir, la primera vez que cuando nos alfabetizan solo sucede una vez, como dice la canción, solamente una vez me alfabeticé en la vida. Esta habilidad de ver que los dibujitos, las letras son dibujitos, significan, sucede una vez cognitivamente. Después aprendemos a leer en inglés o a escribir en alemán, pero este proceso de asociar imagen con conceptos pasa una vez y yo nunca voy a saber cómo es hacerlo en mi lengua materna, porque yo aprendí a leer y escribir en español en un proceso muy particular, o sea, me alfabeticé en español y como a los 18, 20 años empecé a aprender a escribir mi lengua, a saber cuántas vocales tienen. Eso que los niñas que hablan español saben desde un principio cuántas vocales tiene su lengua, yo la hablaba y no sabía eso, algo tan fundamental. Entonces hay una violencia cognitiva que hace que la mayor parte de las personas que hablamos mije seamos primeros lectores, primeras lectoras. Es decir, que este material va a ser muy importante no solo para los niños, niñas que hablan mije, sino también para quienes somos ya estamos más grandes. O sea, toda nuestra población son primeros lectores. Pero eso deriva de un asunto estructural muy fuerte. Entonces, este libro en mije se inserta en un proceso y un esfuerzo continuado desde hace 40 años que no ha hecho el Estado mexicano, que ha hecho el pueblo mije, las comunidades mijes unidas, en alfabetizarnos o en aprender a leer y escribir en nuestra lengua, como también un acto político, como para decirle al Estado, por más que nos golpeaste porque hablábamos mije en nuestra escuela, pues estamos publicando libros bien bonitos, ¿no? Además con la complicidad de mucha gente. Entonces, tiene una importancia política, pero también una importancia práctica. No es lo mismo que en mis talleres de lectoescritura en mije de una hoja con la historia de POM, a que sea en esta bella edición. Incluso visualmente hay un mensaje político. Cuando se llega a publicar lenguas indígenas, no se hace con el cuidado necesario, no se hacen las correcciones ortotipográficas. Las palabras, no es obvio, separar palabras no es algo obvio. Voy a comer, por ejemplo, saber que hay espacio entre voy y a, implica cierto nivel de conciencia, porque cuando hablamos no hay espacio entre las palabras. Saber todo eso para mije también es complejo. Entonces, desde que se hace la edición, luego no se cuida, o muchas ocasiones no se cuida. Es como, si está en lenguas indígenas, pues no tiene que pasar corrección de estilo, no tiene que pasar corrección ortotipográfica, no debe tener un soporte bello, ¿no? O sea, como que ahí más o menos lo haces. Y entonces también eso se ve, porque vemos los libros carísimos, por cierto, que hay para niños, ¿no? Que son bellísimos, y ves la edición en mije y hay un mensaje político a la infancia de pueblos indígenas, y es tu lengua no merece una buena edición. Entonces, el hecho de poder tener este tipo de materiales cambia muchísimas prácticas en muchos sentidos. O sea, es como que este POM, este elefantito gordito, cae en una red de significados que mueve y cuestiona muchas cosas muy injustas que han sucedido en este país. Y bueno, para los niños y niñas de todas estas escuelas, qué emocionante que van a estar ahí, creo que puede ser un mensaje de una historia en la que se habla del mezcal, en la que para curar heridas no se usa alcohol, sino mezcal, donde se habla del nixtamal, donde hay guajolotes enojones, y donde se puede, digamos, tener otro tipo de contextos y significaciones. Muchas veces nos llega mucha literatura infantil desde el contexto anglosajón, que está muy bien. A mí me encantaría tener historias de allá en mije, por ejemplo. Para conocer el mundo, puedo conocerlo desde el español o desde el mije. Si para hablar de Japón no necesito aprender japonés, para hablar de Japón puedo hacerlo en mije también. Pero yo espero que sea un puente entre todo eso, entre quienes lean en español y quienes lean en mije. Son ediciones distintas
porque también muchas veces en ciertos contextos las ediciones bilingües, la lengua mije se vuelve solo un fetiche y la gente termina leyendo en español. Pero tenemos 2 ediciones, esta es monolingüe y la vamos a leer en mije seguramente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yasnada, por la presentación. Y bien, ahora toca el turno a Mayra Cristina Ramírez Sánchez, quien me permito presentar. Ella es diseñadora gráfica, de pintura e ilustradora, originaria de la comunidad de Ayutla en Mije, en la Sierra Norte de Oaxaca. Mayra ha plasmado en su trabajo aspectos fundamentales de la cultura ayuk y ha incursionado en la difusión de la cocina mije tradicional. Además, se ha involucrado en la defensa de los bienes naturales de su comunidad junto a las mujeres de Ayutla, en el servicio comunitario y en la promoción cultural. Y en este momento se da el uso de la voz a Mayra Cristina. Adelante, por favor, Mayra. Muy buenas tardes a todos y en primera un agradecimiento a la Madre Tierra por permitirnos poder encontrarnos en este momento aquí. Estoy muy emocionada por ver ya ahorita la publicación de este libro que es tan importante de forma personal y de forma comunitaria también. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo aquí nuestro mundo a través de este libro para poder compartirlo con los otros mundos que también existen. Estoy muy contenta, muy agradecida con todos los que lo hicieron posible. A Sayani, muchísimas gracias por haber sido el canal, por darnos ese cobijo, muchas gracias. Pudimos hacerlo a distancia, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Pero afortunadamente se logró y estamos muy contentas. En las ilustraciones, pues realmente el primer reto fue el tiempo y las ganas tan fuertes de poder decir, bueno, ¿cómo voy a dejar ir esta gran oportunidad de poder compartir algo que está hecho desde nuestro entorno, desde nuestra vida muy personal, comunitaria también, y que apareciera este proyecto era definitivamente un no podría estar, ¿no? Entonces, compartirlo aparte con Yasnaya, que hemos compartido muchas vivencias juntas, pues fue aún más importante. Aquí en cada ilustración, como comentaban, pues todas están hechas en acrílico sobre papel. Yo decidí que tenía que ser así porque es la parte donde yo me siento como con más en contacto, donde puedo desenvolverme más en transmitir lo que yo siento a través de lo que es el arte. Cada pintura es muy importante porque yo les comentaba a quienes me preguntaban que en el momento en que llegó este proyecto a mi vida, pues estábamos en una etapa de cambios muy importantes. Nos fuimos a vivir del pueblo a la ciudad. Tengo 3 hijos de 9, 7 y 5 años. Entonces fue un cambio muy drástico, ¿no? Por diferentes situaciones, también la pandemia que nos vino a mover todo nuestro mundo. Cuando llegó este proyecto, pues sí era un momento un poco difícil, pero que en esa necesidad de poder estar en un nuevo mundo y poder mostrar también de dónde venimos, porque mis hijos también les hacía falta como reforzar esa parte de estamos en un nuevo mundo, pero todo va a estar bien, aquí pueden compartir lo mismo, de cómo vivimos allá con sus nuevos compañeros. Ellos fueron viendo cada ilustración y ver la reacción de ellos, la verdad fue muy gratificante, porque yo dije, pues bueno, ellos están viendo su mundo aquí, aunque estén lejos, ¿no? Y yo creo que eso va a suceder mucho con otros niños que en algún momento de sus vidas salen, tienen que irse a conocer otros mundos, a vivir ciertos obstáculos, situaciones que muchas veces vivimos, como indígenas, como personas migrantes también, donde ahorita, por ejemplo, en esto, ellos pueden compartirlo y decir, miren, de aquí soy, de aquí vengo, esta es mi vida, mi entorno, todo lo que tenemos allá traté de compartirlo aquí. Entonces, muy importante para mí, muy significativo. Todo nació desde la emoción y hay
ilustraciones que son muy importantes, como la de la cocina, comentaba yo hace un rato, que es una de las ilustraciones que más me toca el corazón, porque allá en la comunidad, pues la cocina es el punto más importante de todos dentro de un hogar. Es donde vivimos todo, compartimos todo, aparte de la comida, las vivencias, el desayuno, la comida y la cena son los momentos más importantes dentro de la vida familiar en una comunidad. La cocina de humo es de mis cocinas favoritas porque es impresionante, o sea, llegas y es otro mundo. Entonces, eso quise yo como plasmar, todas esas ganas de querer compartir parte de nuestra vida, parte de nuestro entorno con otros. Espero que también a nuestros paisanos que estén en otro lado, en otro punto, que lleguen a ver el libro, a leerlo, pues sientan y les toque un poquito también el corazón. Un comercial rápido. Mayra tiene una página de Facebook que se llama Cocina Mije. Es además una excelente cocinera y comparte todas sus reflexiones sobre la cocina y es una entusiasta de la tradición culinaria mije. Muchas gracias, Mayra. Bien, enseguida toca el turno a nuestra siguiente presentadora. Ella es Guadalupe Morfín Otero. Es autora de los libros de poemas de Jacarandas y Lunas de 1985, En espera del ángel en 1989, Mansos diluvios en el 2004, Tiempo de plantar olivos en el 2011, Relámpagos de la memoria 2017 y Teología de las pequeñas cosas en el 2022. Es abogada y maestra en licenciaturas del siglo XX por la Universidad de Guadalajara. Fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, fiscal especial titular de la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, regidora por Guadalajara, presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y consultora independiente en temas de paz, democracia y derechos humanos. Agradecemos a Guadalupe Morfín su distinguida presencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vamos a competir en voces con el stand vecino, pero bueno, a ver. Ya se acabó. Gracias. Qué gran honor poder presentar este bellísimo libro escrito y publicado en mije y en español. Qué importante que las niñas y los niños mijes puedan sentirse orgullosos de ver en tan hermosa edición, gracias al IEPC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, a su consejo, por supuesto su presidenta aquí presente, y en especial a Sayani Mosca y Felipe Ponce, editores, una obra en su propia lengua. Y qué gozo para las y los lectores en español poder apreciarla también. Cuánto mérito de las autoras, la escritora Yasnaya Elena Aguilar Gil y Mayra Cristina Ramírez Sánchez, al haber ideado esta fórmula para hablarnos y expresar su idea de la belleza del cuidado. El libro empieza con un trazado de orejas y trompas de elefantes en colores rosa, turquesa, verde, morado, un leve naranja y marfil. Un montón de elefantes y elefantitos vivos y risueños, de mirada inteligente llena de chispa. La contundencia de llamarse Aná va desde la primera línea en que la narradora nos habla como si nos dijera: yo no soy cualquier Ana, soy diferente, mi nombre lo es. Navego con el libro por los campos de Oaxaca, con casitas hermosas en paisajes nublados llenos de verdor. Me encuentro por todas partes, es decir, en todas las páginas, con rostros de animales expresivos,
Es una historia de familiaridad y respeto por los animales. El cuento nos mete a pensar en lo que sucede o pudiera suceder cuando aparece un extraño en nuestra vida cotidiana. Además, es un extraño que necesita ayuda. Y sin embargo, aunque haya miedo, hay acercamiento y preguntas. Las preguntas son importantísimas para el acercamiento con extraños. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Las preguntas nos permiten conocer a las otras y los otros, darles chance de que se presenten y se expresen. Nos evitan caer en los prejuicios de la discriminación. Ante preguntas así, cuando se está en una situación de vulnerabilidad, solo cabe el llanto como una forma de comunicación que expresa la necesidad de ayuda. Pero también aparecen en otro momento las lágrimas como expresión de tristeza por el rechazo o de gratitud, jolgorio, alegría. En el cuento de Poom hay un elefante que no es cualquier elefante, sino uno que primero está herido, pero luego, ya curado con mezcal, integrado a la comunidad, es un elefante risueño y muy acomedido en las diversas tareas que comparte con un linaje de 3 mujeres, la abuela de Aná, su mamá y la misma protagonista narradora. Yo no había visto un toro tan enojado como Cupetti, dibujado en el cuento, y tampoco otro tan sonriente como Kep, ni elefantes con ojos tan alegres y pícaros como los de este elefantito, Pom, que va creciendo con sus nuevas amistades. Un elefante que espanta mosquitos con sus orejotas, come elotes, muchos elotes, y se ofrece a hacer tareas pesadas antes de que se lo pidan. Coloca en el fogón ollas pesadas con su trompa, riega las flores. Un elefante capaz de servir como elemento de protección contra los gavilanes robapollitos. Es un libro que ilustra y cuenta, pues eso hacen Mayra Cristina y Yasna, la vida cotidiana en un pequeño caserío en Oaxaca, Tuquión, cerca de las montañas. Nos habla de su comunión constante con los animales, del miedo que nos da lo que aparece como extraño y diferente. Este cuento desemboca en la tolerancia, que es una, para mí al menos, muy activa virtud de la vida en democracia, porque tolerancia no es aguantarse, aceptación pasiva porque no queda de otra, de alguien diferente, no. La tolerancia es una aceptación plena, entusiasta de su ser diverso, de los otros y otras que no son como nosotros y que por lo tanto nos enriquecen, de recibirlos y aceptarlos como un plus que aporta, un pilón, una propina de más en el intercambio de la vida. En este cuento, la inclusión plena del diferente, antes extraño, trae muchos beneficios, mejores plantíos regados, una niña limpia tras haber jugado con el lodo, unos pollitos a salvo. En especial me gustó ver a las 3 mujeres con sus vestidos azules alrededor de los fogones de la cocina o despepitando calabazas o cuidando su plantío de flores o su milpa. Es un libro que despierta ternura por los animales, pollos, gallinas, guajolotes, perros, cochinos, toros y el mismo elefante recién llegado. Agradezco a Yasna y a Mayra Cristina
que pongan en nuestras manos, las mías de abuela, las de otros abuelos y abuelas, papás y mamás y personal educativo de todo Jalisco, ya lo anunció Paula, este libro al que hay que sacarle mucho jugo para que todas y todos contemos. Muchas gracias. Muchas gracias a Guadalupe Murfín por sus comentarios. Y ahora quisiéramos abrir un breve espacio para quienes nos hacen el honor de acompañarnos, por si tienen algún comentario hacia las presentadoras. En este momento consultaría si alguien quisiera alguna participación al respecto. Muy bien, si no tenemos alguna participación, ¿ahí atrás? No, creo que no. Es del otro stand. Okay. Muy bien, si no hay participación al respecto. Aquí hay un comentario. Los de cachucha, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Liz, soy maestra de Jardín de Niños. Quiero felicitarlas por su trabajo, que estoy segura que a todos los niños de preescolar les encantará, y más a los pequeños lectores que verdaderamente son unos críticos de los cuentos infantiles. Las felicito por su trabajo, por su dedicación y por rescatar la cultura y la lengua de las comunidades indígenas. Felicidades. Y esperemos que en las escuelas de educación básica llegue este material tan necesario. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Snash, Neden Sayukai. Pues igual estoy muy contento por el cuento de ustedes. De hecho, yo estudié en el ITESO y como una forma de tesis, decidí hacer un documental muy parecido a estos cuentos. Es una recopilación de cuentos hablados 100% en Mije. Entonces también muestra mucho parte de cómo es la cultura. Entonces, ay, perdón, lo siento, empecé a hablar en Mije. Yo aprendí, nomás salí de ahí a los 5 años de edad y solamente aprendí a hablar el Mije y nunca había encontrado perdí esta identidad de mi pueblo, no me sentía como parte. Y durante mucho tiempo estuve fuera y terminando la universidad pues decidí construir esta identidad y es muy emocionante cómo lo recuperamos a través de la narrativa, de los cuentos. Esta conexión que encontramos es muy emocionante. Entonces, muchas felicidades, yo estoy con ustedes ahí. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? De este lado, por favor. Muchas gracias. Pues su servidora, Violeta Navarro, formo parte de aquí del Instituto de la Dirección de Participación Ciudadana y de Educación Cívica. Y pues bueno, a mí me toca dar esas capacitaciones de las que se mencionaron a los maestros para recrear Escuela para la Vida. Y quiero compartirles de verdad la emoción de los maestros cuando les platicamos acerca de este cuento. Ahorita ya tuvimos aquí un docente que lo comentó, pero en las capacitaciones, cuando hablamos, cuando los ponemos a leer unos pequeños fragmentos, porque bueno, por el tiempo no se puede compartir todo el cuento, se lo saborean. Les platicamos de ese elefantito que llegó a esa comunidad, de cómo de alguna forma no encontraba o sentía que no encontraba ese lugar ahí con ellos, y los maestros se lo saborean. Y entonces de verdad quiero agradecerles por su participación en este libro que la verdad está hermoso. A mí me toca platicar con los maestros, compartirle acerca de ellos y el hecho de compartirles también que petición de ustedes es que se pueda tener también en Mije, pues creo que es algo que los entusiasma aún más. Entonces, pues más que nada agradecerles, transmitirles esa emoción de los docentes cuando se les lee el libro de POM. Muchas gracias. Y bueno, solo por esta presentación develaremos el verdadero significado de Aná. Aná en Mije significa trueno, porque no es el nombre de Ana, sino
Ana, ¿no? Bueno, yo sí te quiero agradecer. Soy una mujer trans, soy la responsable de la unidad de género del Estado de Campeche, del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Y creo que este libro no solo habla de las poblaciones indígenas que tan marginadas y tan discriminadas hemos tenido, sino de todos los grupos socialmente vulnerados, entre ellos la diversidad sexual, las mujeres, los jóvenes, los migrantes, los afrodescendientes, todos los grupos que al final hemos sido de alguna manera discriminados por no estar en ese estereotipo, en ese binarismo que nos han encasillado siempre. De verdad, en nombre de todas y de todos y de todes, muchas gracias. Muchísimas gracias, me es muy significativo porque si de pronto como que a veces cierta tradición occidental está obsesionado con uno, ¿no? Con lo cómo debe ser, ¿no? El género siempre binario con ciertas funciones y lo otro, y todo lo que rompe esa idea como que molesta. Y aquí quiero citar o pedirle a Mayra que nos hablaba de una frase que me gustó mucho. Sí, yo le comentaba, ¿no? Compartía que en algún momento siempre todos somos POM y que siempre estamos necesitando también una ANA en nuestras vidas. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra participación? Muy bien, si no hay alguna otra participación, agradecemos a nuestras panelistas, nuestras presentadoras, Yasnaya, Mayra, así como Guadalupe Morfín y desde luego la consejera presidenta del Instituto Electoral por su distinguida presencia y participación en esta presentación de la obra POM. Está disponible, por favor, al final de esta presentación pueden acercarse por favor por un ejemplar. Muchísimas gracias a todas y todos por su distinguida presencia. Buena tarde.